Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo verás sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar inmediatamente. ¿Les parece bien? Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos reencontrarnos como iglesia, oh Señor. Permite que tu gracia, tus misericordias, oh Padre, no se aparten en este momento crucial de presentar tu palabra. Apelamos a tus fortalezas, oh Padre, como siempre la hemos visto. Igual pedimos sobre los que están aquí, Señor, que tus fortalezas, Señor, sea con ellos. Danos la iluminación necesaria. Si hay algún amigo, algún alma que ha dispuesto en su corazón llegar hasta aquí, Señor, que usted le permita llegar. A los que están a la distancia, que tu palabra, Señor, les haga entender de que solamente en Cristo hay salvación eterna. Una vez más, apelamos a la sangre de Cristo. Padre, límpianos, lávanos, purifíquenos, Señor, y permítenos presentarnos en esta hora en olor fragante a usted, Señor. Sabemos que toda la gloria, toda la honra es depositada a sus pies. Y gracias por todos los beneficios que hemos recibido hasta ahora de usted, Señor. Síganos guiando, fortaleciéndonos y háblanos a través de tu palabra, Señor. Reconociendo de que solo somos un instrumento en tus manos, oh Padre. Ayúdenos en este momento, Señor. Clamamos a usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Pueden sentarse. Hemos estado estudiando el capítulo 24 de Mateo y cuántas verdades podemos encontrar en este capítulo. Verdades específicas para un pueblo, verdades específicas para toda la humanidad. Y lo esencial y lo básico es que Cristo vendrá. ¿Sabía eso? Aunque el mundo no crea que Cristo viene, Cristo viene. Los acontecimientos mundiales, locales, dictan de que la venida de Cristo está cada vez más cerca. No sé si usted escucha las noticias. Lo recomendable como no escuchar ni ver noticias, porque cuando éramos más pequeños, ¿no? Y no hace mucho de eso, lo que estudiamos, lo que pasamos por la escuela, veíamos a quienes nos educaban como personas como si fueran los segundos papás. Pero hoy en día lo que se está viendo es como algo extraño, donde una vocación es tomada solo por estar enganchado ahí o recibir beneficios. Yo espero que usted se ubique en lo que quiero quizás en parte comunicar, pero es muy lamentable lo que estamos viviendo. Ya nadie como que le importa vivir su vida a su manera. No importa que sea el profesional de la rama que sea. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Así es que se piensa en estos días. Qué triste, ¿no? Bueno, la palabra de Dios habla, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas noticias vemos en los últimos años? Como personas que en un momento se llamaron amigos, pide permiso para entrar a la oficina de ese amigo y usted sabe cómo termina el asunto. Hermano, Satanás está sembrando cada vez más la semilla de la desconfianza. En el pueblo de Dios, en el mundo secular, en el mundo profesional, en lo escolar, etcétera, etcétera. Para que la gente viva como en ese pánico. Yo no creo en nadie, yo no creo en amigos. ¿Usted cree que se puede tener amigos? ¿Qué usted cree? ¿Usted no tiene amigos o amiga?
Pero el mejor amigo, ¿quién es? Jesús. Ese no te va a hacer daño, no se ha de burlar de ti, por así decirlo. Pero quiero en esta mañana brevemente compartir con ustedes el texto de Mateo 24, los versos 15 hasta el verso 28. Y aquí queremos mostrar en este tema, Jesús describe la señal de su venida y el final de la era. Es un capítulo completo, por así decirlo, que habla de acontecimientos, etcétera, y pudiera como no verse tan claro, y eso está claro, pero muchos lo han tomado oscuro y han malinterpretado lo que quiere decir el Señor allí. Vamos a ir tratando verso por verso y ver si nos podremos entender. Usted también en su tiempo libre le es bueno estudiar estos textos que tienen grandes verdades, para que no se lleve de lo que se dice de aquí adelante, sino también usted misma o usted mismo puede comprobar lo que el Señor quiere decir. Jesús describe la señal de su venida y el final de la era. Si usted me acompaña, Mateo 24, verso 15, aquí vemos un primer evento, habla de la señal, la abominación desoladora, hablado por Daniel. Daniel habló muy claro de lo que era la abominación desoladora. Otros hablaron de ello por igual. De hecho, Cristo extrae de Daniel lo que le dice a sus discípulos. Verso 15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Si usted sabe leer, puede entender lo que dice cualquier libro, cualquier documento, por así decirlo. Usted no puede leer algo y malinterpretarlo a su manera o interpretarlo como usted quiera. Eso pasa con la Escritura. La palabra de Dios está ahí. Muchos han tomado ciertas teologías liberales, eso está de moda. Cuidémonos de eso, hermano. Teologías liberales donde dice lo que Dios no dice. No, yo puedo vivir a mi manera, amor es amor, yo puedo compartir mi vida con quien yo quiera. Lo que dice la Biblia como que no está muy claro. Ahora, lo que el mal ellos hacen, sí está claro, sí se puede hacer. Pero centrémonos aquí. ¿De qué trata aquí este verso? ¿De qué nos habla realmente? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Bueno, esencialmente la abominación desoladora habla de la máxima profanación del templo judío, el establecimiento de una imagen idólatra en el mismísimo lugar santo, lo que resultará inevitablemente en el juicio de Dios. Es la abominación la que trae tal desolación, es como causa y consecuencia. Recuerde que el hombre de pecado, el inicuo, que vemos allí en 2 de Tesalonicenses, habla de aquel hombre que se siente en el templo de Dios como Dios. ¿Para qué? Para que se le tribute culto a Él. ¿Y a quién es a quien tú y yo debemos de rendirle culto? Qué bien, que estamos claros ahí. En el vocabulario del judaísmo de aquel tiempo, una abominación era una forma especialmente ofensiva de idolatría. Aquí Jesús describió una forma de idolatría en el lugar santo que trae con ella una gran destrucción, una desolación, como dice aquí el verso 15. Y alguien nos enseña, el sacrilegio desolador es una interpretación literal griega de la frase. Una abominación en el idioma del Antiguo Testamento es un agravio idólatra a la verdadera adoración a Dios. ¿Qué fue lo que quiso el maligno cuando él conquistó la tercera parte en los cielos de los ángeles? Que no, que a Dios no se le debía de adorar, porque él debía de dictar todas las órdenes él. Le dio celo ver la cámara de Dios. Recuerde que era el único que tenía, por así decirlo, acceso a la cámara de Dios. Entonces, lo que veía Satanás, ciertos ángeles no lo veían. Él solamente comunicaba lo que veía. Y así pudo engañar, y así engaña a la humanidad. Recuerde cómo engaña a la primera mujer creada, ¿no? Y cómo entonces Adán es engañado. Recuerde que un arma que el maligno usará será siempre el engaño. Hoy en día, ¿hay poco o hay mucho engaño? Bueno, el texto nos habla
por cuanto veáis en el lugar santo. Detengámonos ahí. ¿Qué significa el lugar santo y la abominación desoladora? Vamos a unir estos dos términos. Eso significa que la abominación desoladora toma lugar en el templo judío. Este es el único significado simple de la frase lugar santo, ya que hay muchas interpretaciones. Algunos creen que sucedió en un templo judío anterior, antes de que fuera destruido en el templo o fuera destruido el templo en el año 70. Otros creen más apropiadamente que sucederá en el lugar santo de un templo reconstruido. Actualmente en Israel, ¿sabe usted que está en reconstrucción el templo? Recuerde que los judíos, los que no han creído que el Señor vino, ellos se sujetan al Antiguo Testamento. Ellos no creen que el Nuevo Testamento está completo y terminado, no. Ellos están en el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento estaba profetizado ¿qué? Que viniera el Cristo. Ellos no creen que Él ha venido. Y están haciendo y hacen los preparativos como si se viviera en el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué era estamos viviendo, hermanos? En la era neotestamentaria. Creo que son como los únicos que tienen eso en su mente. Y es extraño, ¿no? Como una sola parte de un pueblo que donde Dios se asentó no quiere creer eso. Porque, no se asentó en Occidente. Pero haberse asentado el Señor allí y ellos negar eso de que no ha pasado, es una maldición, pudiéramos decir. Su entendimiento está ¿qué? Cegado, entenebrecido. Por algo el Señor dice, cuando el velo les sea quitado y les alumbre la luz de Cristo, ellos entenderán. Qué triste es la incredulidad, ¿eh? Las personas deciden no creer y Dios ¿qué permite? Bueno, que quedes cegado hasta que decidas creer. Por siglos hubo solo una pequeña presencia judía en Judea y Jerusalén. Su presencia en la región era definitiva y continua, pero pequeña. Era impensable que esta presencia judía débil pudiera reconstruir un templo. Por lo tanto, el cumplimiento de esta profecía era altamente improbable hasta que Israel se reunió otra vez como nación. ¿En qué año? En el año 1948. Estaba profetizado por Isaías, por Jeremías y por otros profetas que Dios iba a reunir a todo su pueblo. ¿Dónde? Allí en Israel. En un desierto iban a ser un lugar fructífero. Si no, usted estudia y busca los diferentes productos que se producen allí. ¿Cómo tienen agua mineral, agua potable para repartir a otras naciones? Eso lo hace ¿quién? El Señor. Huertos en el desierto. Eso es terrible, ¿no? Recuerde que Israel siempre ha querido ser destruida por el maligno. Desde los tiempos de Moisés, ¿recuerda? Desde los tiempos cuando se destruyó el primer templo, que unos enemigos cuando el templo se construía querían desbaratar la obra, tal así que uno tenía que tener su espada y trabajando, estar alerta. En el tiempo de Cristo, recuerde que muchos niños, ¿qué fueron? Muertos. Israel, como nación, fue dispersa, pudiéramos decir, cerca de 2000 años. Hoy en día Israel es una nación completa, no lo era, al ser dispersada. Pero sigamos aquí, tenemos material aquí para no extraviarnos mucho. La restauración de una nación que el mundo no había visto en unos 2000 años es un evento notable en el cumplimiento futuro de la profecía. Dios había dicho que lo iba a reunir desde la faz de la tierra y no lo reunió. Recuerde que en aquel pacto que se hace, ellos no, en su constitución, no querían poner el nombre de Dios. Mire eso, Dios es quien los reúne y los altos mandos, la gerencia, los altos jerarcas de allí, en su constitución no quieren poner explícito que aparezca la palabra Dios. ¿Y qué palabra pusieron ellos en vez de Dios? Lo hemos dicho antes, la roca. Y tienes la roca, hermanos. O sea, lo que el hombre no quiere, Dios de una u otra forma, hermanos, hace que se escriba. Pero seguimos aquí un poco más. Aquellos que creen que los eventos de Mateo 24 fueron todos o en su mayoría cumplidos en el año 70, tienen dificultad aquí. No hay buena evidencia en absoluto de que lo que creen que fue la abominación desoladora, que aluden a los ejércitos romanos o sus alférez,
fueron alguna vez puestos como imágenes idólatras en el lugar santo. ¿Qué fue lo que hicieron allí en aquel año 70 de la era de Cristo los romanos? No desbarataron el templo. No fue triturado piedra sobre piedra. Bueno, esa es una creencia de que creen que entraron al lugar santo y lo profanaron. Otros creen de otro rey sirio de nombre Epífanes, que él al profanar el templo hizo sacrificio de cerdos. Recuerde que estos animales eran declarados ¿qué? Inmundos. O sea que han pasado varios eventos donde la interpretación se ha querido llevar a que esa es la abominación desoladora que habla Mateo 24, especialmente verso 15. Un poco más. Por tanto, aquellos con este enfoque interpretativo a menudo redefinen lo que es el lugar santo como lo hace un estudioso. Dice, uno naturalmente piensa en el templo o la ciudad santa y sus alrededores. Pero un lugar santo en el estilo profético podría significar la tierra santa en sentido general. Es como, ¿dónde está el lugar santo? En Israel. ¿Cómo es llamado Israel? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que tú y yo llevemos ¿qué? Las verdades gloriosas. ¿Toma la idea? Otros dicen que no, que en el mismo Israel solo el lugar santo es llamado allí ese solo lugar. ¿Es difícil de interpretar el texto? No. Si el Señor habló, yo creo que Él da su significado. Quiere velar lo que Él quiere y revela lo que Él quiere. El significado normal del lugar santo es el complejo del templo. Alguien nos enseña. Pero para cuando los romanos habían realmente profanado el templo en el año 70, era demasiado tarde para que cualquier persona en la ciudad huyera. Es como si todo el pueblo que quedaba, o el poco pueblo remanente, cuando se hace el asunto de las guerras, etcétera, cuando son sitiados, se ocultan allí para defenderse o para ocultarse, valga la redundancia. Entonces los romanos se desesperan y le prenden fuego. El que está ahí dentro, ¿qué le va a pasar si no sale? Lo que sabe, ¿no? Pero sigamos viendo un poco más. En el verso 15, la parte B, habla de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Podemos ver que la mención de la abominación desoladora es tomada del libro de Daniel claramente, ¿sí o sí? Tenemos donde entonces tomar hilo. Dice, y se levantarán, dice un texto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y aquí quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Visto en Daniel 11:31. Aquí esto describe una profanación total del templo, prefigurada por Antíoco Epífanes en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entiéndase como el año 168 antes de Cristo. Pablo explica más sobre el futuro cumplimiento de esto en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Pero ¿de qué está hablando allí Pablo en 2 de los Tesalonicenses capítulo 2? Si usted se fija, está hablando de la venida del Señor. Porque él habla de algo como si anteriormente ya está hablando. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Dice, sin que antes venga la apostasía. Muchos eventos han de darse antes de la venida de Cristo. Ese es el asunto. Lo que estamos viendo es simplemente, podríamos decir, sombra de lo que ha de venir a un nivel de un Nuevo Testamento. Todavía no es la figura como tal, o sea, el advenimiento de Cristo. Pero vemos un poco más en el capítulo 12, verso 11 de Daniel. Nos da una idea adicional. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días hasta el final. Cuando esta señal sea establecida, el final podrá ser determinado. Habrá casi
años y medio para llegar a la consumación de todas las cosas. Al llegar Cristo, ya los continuos sacrificios se iban, pudiéramos decir, a abolir, ¿no? En Cristo tenemos un sumo sacerdote, según Hebreos. Bueno, allí, si usted calcula 3 años y medio, le va a dar más, pero el texto me habla aquí, casi 3 años y medio, le van a dar como 12 días menos. Usted calcula 3 por 365. ¿Cuánto le da? Más 182, que es medio año, ¿no? 182 días, etcétera. Y usted va a calcular eso y verá una cantidad que le va a dar. No quiero llevarle a cálculos, yo lo hice y no encontraba, pero el texto me daba la explicación y no la veía. No son 3 años y medio completos, dice casi 3 años y medio. Si es casi, no es completo. Toma la idea. Calcúlelo y usted verá que unos 12 días más o menos. Hay una diferencia ahí entre el casi. A través de los siglos, el enfoque interpretativo más común de los predicadores que hizo Jesús, de las predicciones que hizo Jesús en este capítulo, es verlas todas o casi todas cumplidas en la gran destrucción que vino sobre Judea y Jerusalén. ¿En qué año? En el año 70. Si usted se da cuenta, desde los versos 13 como que cambia el panorama. Habla de ciertos acontecimientos, dice Judea, habla el que esté en la azotea no baje, ¿no? Y también habla de días de reposo. ¿En qué ambiente está hablando ahí? En el ambiente judío. ¿Toma la idea? Es como un poco difícil, pero engranando las piezas vamos a llegar. Especialmente porque hace que las palabras de Jesús en Mateo 24:34 sean fáciles de entender. Sin embargo, el enfoque que ve este capítulo como cumplido en su totalidad o en su mayor parte del año 70 es completamente inadecuado en su supuesto cumplimiento de la abominación desoladora, de lo que estamos hablando. En este enfoque, la abominación desoladora se entiende casi siempre como los ejércitos romanos o las insignias que llevaban. Pero hay tantos acontecimientos en todo ese capítulo que usted dice, wow, pero en una le está hablando al mundo como tal, en otra le está hablando específicamente al pueblo judío. Es como desmenuzar eso muy delicadamente para poder entenderlo. Por algo me llama mucho la atención que aparece en la lectura, el que lee, entienda. O sea, no leas y consigas como una mala interpretación o no. Déjate ser iluminado por el Señor. Lo que está ahí, si lo entiendes bien. Y si no lo entiendes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a especular? No es lo correcto. Pero cuando entendemos la importancia y lo que se dice de este evento, la abominación desoladora, debemos darle prioridad a este evento, incluso más que la interpretación más. Es como si aceptemos que está hablando de la abominación desoladora. Es un evento. Y Mateo 24 nos da múltiples enseñanzas de lo que debemos de hacer cuando ese momento llegue. O sea, el momento va a llegar. Si tú y yo no lo entendemos, eso no es problema de Dios. Lo que tú y yo debemos de creer que sí va a llegar. Toma la idea y creerlo por fe. Ejemplo, vemos la señal crítica mencionada en Mateo 24, donde habla de una advertencia. En el verso 17, ¿qué nos dice? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es una advertencia, quédese tranquilo. Si le dicen no se mueva, está en rojo, usted va a cruzar el semáforo, va a tener problemas. Vemos otra señal vista como la consumación de todas las cosas, por eso está en Daniel 9:27. Vamos allí. A ver qué nos dice la palabra de Dios en Daniel 9:27. Recuerde que hablábamos de las 70 semanas, me gusta mucho ese tema. Esperemos que en su momento podamos hablar un poco de eso. ¿Qué dice Daniel 9:27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tremendo verso aquí en alusión a las 70 semanas, como ya se han cumplido alrededor de 63 semanas y el reloj profético se ha detenido.
Pero sigamos viendo aquí. La señal presagiada por Antíoco Epífanes, vista en Daniel 11:31. Veamos lo que nos dice Daniel 11:31. ¿Qué pasó allí? Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bueno, eso pasó en la historia. Como ya les he dicho, este rey Antíoco Epífanes deshonró, mostró una abominación en el templo, quitando el sacrificio, como dice ahí, y poniendo su propio sacrificio que pagano. Un poco más, Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Un cálculo ahí, ¿no? Por el Señor. Pero sigamos aquí, no vamos a entrar en cálculos. El texto también nos manda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, donde habla la revelación del hombre de pecado. Creo que hemos estudiado ya ese verso. ¿Quién es el hombre de pecado? Bueno, allí lo dice, que se sienta en el templo de Dios y pide culto como tal. Un idólatra, en otras palabras. Apocalipsis 13, 14 y 15 habla de la imagen de la bestia. Veamos Apocalipsis 13, 14 y 15. Muchos eventos nos muestra este capítulo. Todos en su momento han de acontecer. Apocalipsis 13, 14 y 15. Veamos lo que nos dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Recuerden, hermanos, que en la gran tribulación no será tan fácil, por así decirlo. Bueno, la semana lo dice. La gran tribulación. Muchos, por causa del evangelio, ¿qué va a pasar con ellos? Serán muertos, se les negarán muchas situaciones o bendiciones. El que no tenga la imagen podrá comprar, vender, negociar. Será un tiempo, como dice la Escritura, que no lo ha habido ni lo habrá jamás. Entonces no podemos decir, como muchos dicen, que ya estamos en la gran tribulación. Porque al menos estamos comprando y el sello no está en nosotros, sino el sello del Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia no ha de estar aquí, tampoco tendremos esa situación. ¿Qué usted cree? Tomando estos pasajes en su significado más simple, la abominación desoladora no puede ser los ejércitos romanos, ni las insignias bajo los cuales o las cuales marcharon. No puede ser gobiernos totalitarios ni ninguna otra conjetura. La abominación desoladora debe ser algún tipo de imagen del anticristo puesta sobre el templo mismo. Y es la señal decisiva del final. Esto significa que en su mayoría las predicciones de Jesús en Mateo 24 no se han cumplido. O al menos que la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue un cumplimiento presagiador. Incluso como la profanación del templo bajo Antíoco Epífanes fue un presagio de la abominación desoladora final. ¿Qué nos dice el verso 15, la parte final? Me gusta esa parte. Muchos creen que esta parte final fue como agregada al evangelio como tal. Recuerde que en San Marcos, la parte final de San Marcos 16, se cree que no fue expresa del canon, sino que también fue agregada. Pero recuerde que eso, al agregar eso es que se ponen de acuerdo. La iglesia como tal, etcétera. O sea, que tiene un sentido que usted dice, si eso no tuviera ahí fuera más difícil entender. No manda allí a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea que la Biblia lleva
un completo orden, aunque en ciertos momentos hayan cosas que no estén en el canon o en el texto original, sino para darle sentido a lo que quiere decir el texto y terminarlo. Pero estamos aquí, no se preocupe por eso. Esas son cositas que usted la lee y pasa de largo y ni se da cuenta. Solamente en estudios profundos usted puede notar esas cosas con ayudas, etc. ¿Cómo dice la parte final de Mateo 15? Aquí Jesús, suponiendo que él dijo estas palabras y que no fueron agregadas por Mateo, nos dirigió nuevamente al lugar principal de entendimiento. Esa parte, el que le entienda acerca de qué, de lo que ya dice el verso anteriormente, la abominación desoladora. Fue casi como si Jesús dijera, no se pierdan en esto, si no lo entienden, no entenderían muchas otras cosas. Y este es exactamente el error de muchos que con buenas intenciones malinterpretan el significado puro de la abominación desoladora. Esta expresión, el que le entienda, usted la puede ver como el que lee, que lo entienda. ¿Entiende? Y si tú no entiendes algo, ¿qué debes de hacer? Dejarlo tranquilo. Los problemas de matemática, etcétera. Cuando estudiábamos, cuando usted no daba con eso, ¿qué usted hacía? ¿Lo hacía? Para nada. Te lo deja tranquilo y sigue para adelante. ¿Cuántas cosas no hay en la palabra de Dios que usted está leyendo y dice, wow? Y busca ayuda y no hay ayuda en parte. No hay significado de eso y usted tiene que seguir. Espero que nos vayamos entendiendo, ¿no? Los versos 16 hasta el verso 20, vemos aquí, Jesús advierte lo que se debe hacer cuando aparezca la abominación desoladora. Huir de inmediato. Verso 16, ¿qué nos dice? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Qué diferente. Y el verso 18. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, hay de las que quieren en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es como algo similar de lo que nos dice Apocalipsis 22, cuando habla que el que es santo, ¿qué debe de hacer? Santificarse. El que está buscando de Dios, busque más. Pero el que decide no buscar de Dios, ¿qué le dice allí? No busque, quédese tranquilo igual. O sea, es como si ya no habría tiempo. Cuando el Señor venga, no podrán muchas personas querer ir a la iglesia, buscar a los hermanos, pastores. Quiero convertirme. No, porque será como un abrir y cerrar de ojos. Será algo inmediato. Es como un parpadeo, en otras palabras. Solamente se verá el vacío. Y hay gente que son tan terribles que dicen, yo sé que me voy para el infierno, me voy. Gente que lo dicen así. Pero al final de su vida se han visto muy feos, incluso ateos. Dios le ha permitido entrar en ese lapso, ¿no?, del trance de la muerte, y ellos poder ver todos los errores que cometieron y no haber aceptado al Señor. Dios es soberano, ¿sabía eso? Y con Dios no se juega. A Dios se le obedece y se le cree, se le honra. Vemos ciertos eventos aquí que son señalados y la interrogante nos dice, ¿para quién pero hacia quiénes están dirigidas estas advertencias? Si usted lee el verso 16, ¿qué nación usted ve allí? Judea, ¿no, verdad? Por aquí en ningún lugar se llama Judea. Usted sabe dónde queda eso. Habla de día de reposo y habla el que esté en la azotea. Lugares relacionados en un ambiente judío, única y exclusivamente. Estas advertencias están dirigidas especialmente a los israelitas. Judea, habla de azotea, día de reposo, repito, todas hablan en ese ambiente. Teniendo en cuenta el contexto más amplio en este capítulo, estas palabras de Jesús deben entenderse como que tienen principal aplicación para aquellos que ven la abominación desoladora en los últimos días, durante la gran tribulación, eventos que aún están por suceder. ¿Quiénes podrán ver su templo profanado? Literalmente. Los judíos. Bueno, no pudiéramos decir que tú y yo lo pudiéramos ver, porque si entran en el tiempo de la gran tribulación, ¿estaremos dónde? En el cielo. Si Dios quiere, lo veremos desde el cielo. Mejor no, mejor veamos otras cosas allí, ¿no? Más interesantes. Pero sigamos aquí.
Sin embargo, no hay duda de que en ciertas formas la catástrofe que vino sobre Judea y especialmente en Jerusalén en el año 70 fue un presagio de ese evento futuro, un presagio imperfecto del cumplimiento final. Por esta razón, prácticamente todos los cristianos huyeron de Jerusalén, Judea, en los años previos al 70, cuando los ejércitos romanos llegaron al área con la intención de sofocar la rebelión judía en la provincia romana de Palestina. Esta es otra tesis que describe ese evento de la abominación desoladora. Hay varias, quiero mostrar dos. Existe una tradición razonablemente buena de que los cristianos abandonaron la ciudad tal vez en el año 68 después de Cristo, aproximadamente a la mitad del asedio. Dos escritores, uno de nombre Eusebio y otro Epifanio, dicen que en este momento, después de que Cestio Galo, gobernador del entonces, había levantado el asedio y Vespasiano se acercaba con su ejército, todos los que creían en Cristo se fueron de Jerusalén y huyeron a una ciudad llamada Pela y otros lugares más allá del río Jordán. Y así todos escaparon maravillosamente del naufragio general de su país. Ninguno de ellos pereció. Es muy bonita la historia, pero no, personalmente, para mí no es convincente. La segunda tesis me convence más. Dice, tristemente, eso no fue lo que hizo el pueblo judío. El consejo de Jesús fue que cuando llegara ese día los hombres debían huir a las montañas. No lo hicieron. Todo el país vinieron y se abarrotaron en la ciudad y dentro de los muros de Jerusalén. Y esa misma locura multiplicó el sombrío horror de la hambruna del asedio 100 veces más. El ejército romano sitió a los judíos que estaban dentro del templo. Todas las rutas por donde ellos podían salir a comprar alimentos se las cerraron. Cuando ya se les terminó el alimento, ¿qué usted cree que iba a pasar? Tenían que salir, le iban a morir uno a uno, y los que no salieron, ¿qué pasó? Se les prendió fuego porque el templo fue ¿qué? Destruido. El Señor había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Recuerde, hermanos, que todo en la palabra de Dios tiene cumplimiento. Aunque tú y yo no los entendamos, y es profético, ha de acontecer. Toma la idea. Un poco más acerca de los versos 16 hasta el verso 20 nos habla. Entonces los que estén en Judea, ¿qué deben de hacer? Huyan a los montes. Ok. Eso es debido a que a la aparición de la abominación desoladora, la desolación será derramada primero sobre Judea. Y porque la iglesia no será un factor en este momento, habiendo ya sido ¿qué? Arrebatada. ¿Para encontrarse con quién? Con Jesús en las nubes, en el aire. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y verso 17, lo habla mejor. Debido a que Jesús les dijo a sus discípulos sobre la abominación desoladora, la cual es establecida por el anticristo en medio de la gran tribulación. ¿Cuántos años se llevará la gran tribulación? 7 años. Habrán 3 años y medio de ¿qué? De gran abundancia. ¿Y 3 años y medio de qué? De lo que sería la gran tribulación. Recuerde que cuando las naciones y los pueblos han de querer a ese gobernante mundial y crean que haya una paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Lo señala, ¿no? Un poco más, vamos a ver si nos seguimos entendiendo. Repito, debido a que Jesús les dijo a sus discípulos sobre la abominación desoladora, la cual es establecida por el anticristo en medio de la gran tribulación, y les advirtió sobre esta destrucción venidera en la gran tribulación, algunos cristianos creen que todos los cristianos pasarán por la gran tribulación. Pero vamos a llegar allí. Para ellos parece evidente. Pero una interrogante nos dice, ¿por qué les diría Jesús estas cosas a sus discípulos si ellos no la experimentarían? ¿Qué usted cree? Si el Señor le dice a los discípulos algo que ha de acontecer y ellos no estarían ahí, Él no se lo pondría más claro, que ellos la verían personalmente. O sea, una cosa no puede chocar con la otra. Si habrá un arrebatamiento, más adelante vendrá ¿qué? La gran tribulación. No pueden darse dos hechos como en conjunto. Entonces, ¿cómo somos arrebatados? Somos arrebatados y nos vamos a quedar. Es inexplicable, ¿no?
La respuesta es simple. Sabemos por este pasaje y otros pasajes que Dios arrebatará ¿qué? A su iglesia antes de la furia de la gran tribulación, tomándolos para encontrarse con ellos en el aire. ¿Qué nos dice primera a los Tesalonicenses 4:17? Vamos a leer eso. Sabemos y lo hemos leído bastantes veces, pero nunca es de más compartir la palabra de Dios. Vamos a tomarlo desde el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de qué? De Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará ahí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué usted cree? ¿Habrá arrebatamiento? ¿Sonará la trompeta? Mire que Pablo habla en un contexto donde él lo está esperando y será arrebatado con el Señor. Él no va con los que estaban ya durmiendo, muertos, no. Pero le va a tocar con los que duermen. Hace ya 2000 años. Sin embargo, esta información es valiosa para los seguidores de Jesús, para que puedan entender su plan para el futuro. Esta información es esencialmente valiosa para aquellos que se convertirán en sus discípulos en la gran tribulación después de que la iglesia se haya ido. Hacemos bien en recordar que los discípulos que escucharon a Jesús decir estas palabras no vieron ninguna de estas cosas. Sin embargo, todavía era bueno para ellos escucharlo. Incluso si los cristianos no pasarán por la gran tribulación, es bueno para ellos y para aquellos que se convertirán en cristianos en la tribulación. Saber lo que sucederá durante ese tiempo nos enseña que Jesús habló a todas las épocas. Toma la idea de lo que está pasando. Iban a pasar acontecimientos donde el templo iba a ser ¿qué? Destruido. Pasó eso. Iba a pasar un tiempo donde la misma nación de Israel iba a ser ¿qué? Dispersa. Iba a pasar un tiempo donde la misma nación de Israel iba a ser ¿qué? Agregada. No ha pasado todo eso. No hay guerras en diferentes lugares. El hijo contra su padre, la hija contra su madre, etcétera, etcétera. No vamos a ser aborrecidos por causa del evangelio. O usted lo aman cada día más. O cuando usted incluso se va a sentar en la guagua y lo ven, lo miran como un extraño, como un extraterrestre. Y usted saluda y es como no saludar, ¿no? A veces. Pero gloria a Dios, servimos al Señor. Qué bueno que somos aborrecidos, porque cuando nos hacemos amigos del mundo, recuerde a qué nos constituimos. ¿Sabía eso? Entonces usted elige a quién amar, de quién ser amigo. Con esto quiero seguir en los versos 21 hasta el verso 28 de Mateo 24. Aquí vemos, viniendo después de la abominación desoladora, la gran tribulación. El texto, los versos hablan de cómo iba a ser ese momento, ese tiempo. Iba a ser un tiempo bonito allí, como algún otro tiempo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, escuche, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Serían tiempos difíciles, ¿no? Para aquellos que no habían aceptado al Señor y en esa semana, en ese tiempo, por así decirlo, deciden aceptarlo. Si no fuera un tiempo corto, nadie pudiera conocer al Señor. ¿Por qué? Recuerde que el que no adora a la bestia, ¿qué iba a pasar? Se le iba a quitar la vida. Y solamente en ese sentido se le quitaría la vida ¿a quiénes? A los que no adorasen a la bestia. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, otro mal,
falsos cristos iban a aparecer. O mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Gran tribulación. Algunos han de creer, pero el falso profeta, la bestia y todos los secuaces malignos van a hacer señales que los que no creen al Señor y los que creen van a decir, esto parece de Dios, y podrían ser engañados con estas señales. ¿Recuerdan ustedes las señales que hacían los ayudantes de Faraón, los del séquito de Faraón? Moisés, cuando tiraba una culebra, ¿qué pasaba con los ayudantes o con los agoreros, los magos? Se volvía culebra. Eso hacía que Faraón no creyera, porque si ese hombre de Dios hace un milagro y los hombres que él tiene malignos hacen milagro, ¿cuál es la diferencia? Pero recuerde qué pasaba con la culebra de Moisés y qué pasaba con la culebra de quienes, de aquellos magos. El poder de Dios era mayor, tanto que las culebras se las comían, ¿no? Y recuerde que no todos los milagros pudieron hacerlos los de Faraón. Convertir el agua en sangre, ¿pudieron? Ok, pero sigamos aquí. Vamos a explicar ya. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Jesús dijo que este será el tiempo más terrible en toda la historia. Cuando pensamos en las terribles guerras, plagas, hambrunas y genocidios que ha visto la historia, esta es una afirmación que deja mucho que pensar. Lo que pasó allí en Turquía, ¿usted cree que fue algo cómodo, fácil? En Colombia, Brasil. El que está allí sabe la magnitud de lo que pasa. Y uno viéndolo por la noticia ve lo difícil que es. Cuántos miles de personas murieron allí. Y eso no se le para, por así decirlo, o no es comparable con la gran tribulación, lo que va a pasar allí. Será un tiempo terrible en la historia, habíamos dicho. Cuando Dios derrame su ira en un mundo que lo rechaza, será realmente una ¿qué? Para ellos, una gran tribulación, hermanos, se estarán atribulados. Aquellos que creen que los eventos de Mateo 24 se cumplieron por total o casi totalmente en el año 70, se encuentran en una posición poco envidiable de argumentar que la calamidad que sucedió en Jerusalén en ese tiempo ha sido la peor catástrofe de toda la historia. Parece que fue fuerte aquella catástrofe, ver su templo que destruido y toda su gloria vista como piedra sobre piedra, ¿no? Desgranada. Esto nos recuerda, hermanos, que esta gran tribulación, este tiempo de catástrofe, es algo cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y quiere decir que esto aún no se ha cumplido. Los engaños, el verso habla mucho, o el texto realmente dice, mirad, aquí está el Cristo. Muchos van a argumentar y van a seguirlo por las señales y prodigios que este falso Cristo ha de hacer. En ese sentido, quiere decir que nadie debería ser engañado sobre la naturaleza del regreso de Jesús, porque como dice primero a los Tesalonicenses 4, 3 a 17, que va a venir el Señor. No quiere decir que nadie va a avisar, he aquí el Cristo. ¿Sabe quién se dará cuenta? Los escogidos, porque serán ¿qué? Arrebatados, pero somos tan cortos de mente y la humanidad que crea la mentira, no sé si decir, les gusta dejarse engañar. En este sentido, o antes de ahí, no será secreto ni privado, sino que estará a la vista de todos, como el relámpago que dice el texto, se muestra a lo largo del cielo. Pero en medio de tal tribulación estará la tentación de buscar falsos mesías, como bien lo dice el verso 24. No se levantarán falsos mesías, falsos profetas. La gente estará en tal expectación y calamidad y espanto que se inclinará por falsos ¿qué? Mesías, falsos cristos.
Verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago dura mucho su destello. Usted nada más dice, wow, un rayo, ¿no? Etcétera. La venida del Hijo del Hombre. Hermanos, antes de ir en este sentido, la venida de Cristo será repentina, sorprendente, universalmente visible y aterrorizadora. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que no creyeron en el Señor, para todos los impíos. Será duro, hermanos. Ahora el que no quiere creer hace su vida, ¿no? Vive su vida como quiere, vive en su mundo como quiere. Pero el día que el Señor venga, son muchos, hermanos, que van a desear la muerte. Y la muerte no les llegará. Van a pagar las consecuencias de su pecado. El mismo verso 27 habla de la venida del Hijo del Hombre, que es igual a parusia, habla de venida, advenimiento de Cristo. Esta palabra es utilizada solamente en este capítulo, en los Evangelios, versículos 3, 27, 37 y 39 de Mateo 24. Aunque en las epístolas es usada varias veces sobre el regreso de Jesús en gloria, su significado literal es presencia, como en 2 de Corintios 10:10. Pero fue utilizada para visitas oficiales de personas de alto rango, visitas del Estado y también para visitas divinas. De ahí su uso técnico para la visita final de Jesús. ¿Cree usted que el Señor viene, hermano y hermana? Es paradójico que para el que no cree, Él ha de venir, y para el que cree, está más cerca que cuando creyó. Verso 28 termina diciendo, porque donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntará ¿quién? Las águilas. Hemos dado el significado de esto, y es un significado que en el contexto judío ellos entendían claramente. Esta es una declaración difícil, dicen los estudiosos. Probablemente era una figura, repito, retórica con la idea, cuando el juicio esté listo, seguramente llegará. Cuando esté maduro el tiempo, ¿qué ha de pasar? El fruto ha de caer. En ese sentido, cuando esté maduro ya el tiempo final, Cristo hará su presencia. Pero para eso debe de acontecer algo, que sí es seguro. Hasta que no entre el último de los gentiles, no pasará eso. Así que tú y yo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar las almas, que tú y yo no sabemos cuál es el último gentil. Buscar las almas, yo creo que es algo que nos falta a nosotros como iglesia, como creyentes. De múltiples maneras se puede buscar las almas. Por testimonio no se ganan las almas. Por conducta podemos ganar almas. Por nuestro andar en el Señor, por abrir la boca. No hay nada más hermoso que cuando nos expresan improperios. Ustedes saben lo que son improperios, malas palabras, palabras desordenadas, etc. Que usted también abra la boca en oración, hermanos. Esa es una hermosa forma de buscar las almas cuando nos maldicen, cuando nos aborrecen. Tenga esa cláusula en usted. Yo creo que le va a ser de mucha bendición. Cuando me hacen mal, con la boca, ¿usted qué debe de hacer con la boca? Hacer bien. Pagar el mal. ¿Con qué? Con el bien. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Ayúdanos, oh Padre, a abrir nuestros labios y buscar a aquellos que no te conocen. A buscarlos en oración. A buscarlo a través de tu palabra, Señor, llevando el Evangelio. Permite que podamos ser mejores creyentes delante de usted. Gracias porque usted ha destinado un día glorioso en el cual levantará a su iglesia, Señor. Usted nos aclara que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con usted en las nubes, en el aire, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a esperar ese gran sonido de trompeta, Señor. Estar velando para usted, haciendo lo que a usted le agrada en ese día, Señor. Reconocemos nuestras faltas delante de usted, los pecados que hasta ahora nos han arropado. Límpianos. Que la sangre de Cristo nos guarde más y más. Ahora que nos vamos a despedir en su momento, Señor, que usted nos permita reflexionar en su palabra, Señor, en algún
texto bíblico, en algún devocional que hayamos tenido, si es a través del texto que hemos escuchado, estudiado, Señor, ayúdanos a buscar más y más de ti. Guarde nuestros corazones, guarde nuestras lenguas, Señor. Ayúdenos a no pecar contra usted, Señor. Ayúdanos a ser mejores siervos y siervas. Usted conoce todas las necesidades, Señor. Usted conoce todas las angustias, todos nuestros dolores, Señor. Los ponemos en sus manos. Aquellos que por alguna causa no vemos aquí, Señor, que tu poder sanador repose en ellos. Que podamos, Señor, orar por aquellos que no vemos aquí, oh Padre, y poder ser de bendición unos a otros, Señor. Señor, gracias por todo lo que hemos podido hacer hasta ahora. Síganos ayudando en lo que resta, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga una vez más. Vamos a pasar el tiempo de recolección de nuestras ofrendas. Vamos a orar. Sí, hay dos paquetitos por ahí. Vale, está bien.